Muy buenos días, muy bienvenidos. Estamos en una emisión más de Nuestra Vida Digital en Diálogos de Fin de Semana y es un placer estar con ustedes donde quiera que nos lleven en este fin de semana de pues charlas muy interesantes, sobre todo en nuestra vida, que ya no podemos hacernos pues ajenos a ella, que es precisamente la vida digital. Y en esta ocasión tenemos un tema también muy interesante, sobre todo algo que en algún momento la revista Forbes dijo que era la carrera del futuro, y es la robótica. Vamos a hablar de ello y para ello tenemos invitados muy especiales para que nos cuenten sobre este tema tan interesante y lo que se está realizando sobre robótica aquí en nuestro país. Muy bienvenidos. El ser humano ha intentado construir máquinas que faciliten su trabajo en distintos tiempos y distintas culturas. Esto en la búsqueda de satisfacer sus necesidades y el deseo de hacer su vida más cómoda. El antecedente más lejano se encuentra en la antigua Grecia, en la que se construyeron pequeñas figuras de funcionamiento automático a los que llamaron autómatas, hecho que se repitió durante la Edad Media y en el Renacimiento. Ejemplo de ello fue el gallo de Estrasburgo, diseñado en 1230, y el león animado de Leonardo da Vinci. Durante los siglos XVII y XVIII se crearon diseños, aunque más complejos, que ya tenían alguna de las características de los robots actuales, aunque estaban destinados principalmente a ser exhibidos en eventos sociales o para entretenimiento de la nobleza. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se desarrollaron algunas máquinas para empleo en la industria textil, y un poco más tarde se incorporaron los automatismos en las industrias mineras y metalúrgicas, siendo este el nacimiento de las máquinas de vapor, en la que James Watt contribuyó en el desarrollo de estas máquinas e inventó el llamado regulador de Watt, que es una de las bases de los robots industriales actuales, pues entre otros elementos incorporó diversos sensores y reguladores PID. La palabra robot se empleó por primera vez en 1920 en una obra de teatro llamada Robots Universales Rozum, escrita por el dramaturgo checo Karel Čapek, la cual es una derivación de la palabra de origen checo robotnik y significa siervo, servidor o trabajador forzado. ¿Cuántos quisiéramos tener a nuestro servidor? O algunos le llaman el robot el manipulador, pero en buen plan, o sea, es aquel al que tú puedes manipular, te puedes servir, es siervo, y bueno, pues el robot ahora es algo de lo que ya estamos viendo tangiblemente. Vamos a entregarles después, más adelante, información sobre estos robots que ya son una realidad palpable, tangible, que además interactúan con el ser humano y que tienen la posibilidad de hasta conversar. Tienen gestos faciales, es una cosa impresionantemente asombrosa. Y para ello quiero presentarles a nuestros especialistas de esta ocasión en Vida Digital. Jesús Savage, director en Ingeniería Eléctrica, responsable del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, colaborador del proyecto Justina. Ahora nos platicas de este. Muy bienvenido. Muchas gracias, Jesús Savage, por venir. Luego también tenemos a Noé Velázquez López, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Chapingo, colaborador del Robot Agricultor, participante del Field Robot Event en Inglaterra, es doctor en Ingeniería Agrícola. Muy bienvenido, muchas gracias, Noé. Gracias. Pedro Ponce Cruz, doctor en Ingeniería Eléctrica, Opción Control, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Pedro Ponce, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y Roberto San Martín, que ya nos hemos conocido en tiempos pasados, fundador y director de Robotics. Muchas gracias, Roberto, y a todos ustedes por venir en esta ocasión a Vida Digital de Diálogos. Bueno, la primera pregunta es algo muy sencillo. ¿La robótica para qué nos sirve? Y en estos momentos son dos, ahora sí que como decimos, junto con pegado. En estos momentos, ¿en qué nivel estamos en cuanto a avances robóticos en este país? ¿Quién desea tomar la palabra? Adelante. Bueno, en los años 70, incluso antes de los 70, hubo una introducción masiva de lo que se llaman robots manipuladores, robots que están en las fábricas para la creación de productos. Los vemos en las líneas de ensamblaje de automóviles, donde estos robots están fijos y se dedican a soldar, pintar, etc. Esta introducción masiva de robots que hubo en los años 70
Ahora se espera que sea con los llamados robots de servicio. De servicio. Estos robots van a estar en nuestras casas, oficinas, ¿Van escuelas, a ser nuestros hospitales. Asistentes en todo lo que queramos? Exactamente, o sea, no van a participar en la fabricación de productos, pero bueno, tal vez sí, si le dices hazme un sándwich, que te va a hacer un sándwich, entonces sí va a hacer algo, pero básicamente es proporcionar servicios. Háblame de Justina, este proyecto que tienes. Sí, esta es una robot que tiene ahorita ya como 5 años, aunque es el desarrollo de diferentes robots que hemos tenido antes a partir desde 1996. Ah, qué bárbaro. Esta robot Justina ha estado participando en diferentes competencias de robots. Ahí está, mira, la estamos viendo ahorita en la pantalla. Ahí está Justina. Esta robot ha participado en una competencia que se llama el Robocop. Ajá. El Robocop es como la Olimpiada de robots en el mundo, es una de las competencias más importantes en el mundo. Y, ¿primero fue la película o de aquí se tomó la película el Robocop? Robocop de copa. Es diferente. Robocopa. Robocopa. Y el otro es Robot Policía. Es la copa como premio para el mejor robot que se hace. O sea, son muchos robots. En 1998 o 97 se reunieron un grupo de investigadores en el área de la robótica en Japón y decidieron, de la misma forma como lo hicieron en los años 50, que cuando hubo una conferencia de inteligencia artificial, sí, se propusieron que en menos de 50 años, en los años 50, una computadora venciera a un gran maestro, un maestro de ajedrez. Eso se logró en 1997, cuando Deep Blue venció a Garry Kasparov. Ajá. Entonces, este grupo de investigadores, en los 90, 98, decidieron que en el año 2050 el campeón del mundo de fútbol tenga un partido contra un equipo formado por robots y que estos ganen. Entonces, la idea es que si el Messi de esa época, el Ronaldinho, le ganan unos grupos de robots, imagínense qué van a poder hacer en nuestras casas, oficinas y escuelas. Bueno, pues vamos a pensar también en que no hay que desplazar al servicio o ¿cómo se dice? Al todo lo que es los humanos, ¿no? Es decir, los recursos humanos son importantísimos. Pero bueno, hablando de esto, de la robótica, ¿para qué nos sirve? Ya nos has ilustrado muchísimo en ese tema. Vamos a regresar con ello, porque vamos a hacer una pausa muy chiquitita, para que nos cuenten nuestros demás especialistas qué es lo que están haciendo cada uno en su área, qué se hace en la UNAM, qué se hace en el TEC, qué se hace en Robotics. Vamos a volver con este tema tan interesante sobre robótica aquí en Diálogos Fin de Semana. No se vayan. Hello, everybody. I am Sophia. Sofía es un robot social humanoide fabricada por la empresa Hanson Robotics, con sede en Hong Kong. Su creador, David Hanson, diseñó su imagen inspirándose en su esposa y en la imagen de la actriz Audrey Hepburn. En octubre de 2017, le fue otorgada la ciudadanía por parte de Arabia Saudita, convirtiéndola en la primera robot ciudadana del mundo. Sofía tiene un proceso de aprendizaje llamado Machine Learning, el cual le ha permitido tener una opinión sobre distintos temas y conflictos alrededor del mundo gracias a su programación. También tiene la capacidad de entablar una conversación con otro ser humano. Puede mostrar 62 expresiones faciales e interpretar las emociones de sus interlocutores según sus gestos. Durante su presentación en Talentland 2018, encuentro realizado en el estado de Jalisco, Sofía habló sobre temas relevantes como la importancia de la equidad de género en la ciencia y la tecnología, así como la responsabilidad social de entender y trabajar con los seres humanos. Como dato curioso, Sofía tiene una cuenta en Twitter con aproximadamente 92.800 seguidores, en la que ha publicado 491 mensajes desde octubre de 2017, año en que fue creado dicho perfil. I want to do good for everyone, all the people and all the robots. Pues ahí está, un robot que cualquiera que lo viera podría decir es una persona, ¿no, Sofía? A esos avances estamos en estos momentos. Pero a mí me gustaría preguntarte, Roberto San Martín, ¿qué tenemos en cuanto a la robótica y cómo están los niños en este panorama? Porque yo veo que muchos chicos están interesados, niños y adolescentes. Incluso tú llevaste a algunos ganadores, primeros y segundos lugares a la NASA, con unos chicos que hicieron un proyecto y, sorpresa, México gana, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, para nosotros en Robotics ha sido increíble ver el crecimiento
que ha tenido la robótica. Y bueno, yo la verdad te quiero decir antes que estoy muy feliz de estar en tu programa porque de entrada estoy sentado entre dos grandes expertos de la robótica que además fueron profesores en la universidad donde yo estudié y que me tocó hacer hasta investigación con ellos. Y creo que habemos muchos, yo hoy tengo 34, que cuando íbamos creciendo queríamos hacer investigación en robótica y desde más chico, cuando yo soñaba con hacer tecnología, y no sabíamos cómo se podía hacer eso en México y un poco dudábamos de si desde México se podía innovar y como niño mexicano, ¿dónde podíamos acercarnos a la ciencia y tecnología cuando muchas veces nuestros papás tal vez no tenían esos conocimientos o no tenían ese tiempo para explicárnoslo? Claro. Así es como nació nuestro movimiento educativo y pues nos sentimos muy contentos porque a lo largo ya de 12 años, 17 desde que éramos una asociación y 12 desde que nace como tal Robotics, pues hemos podido llevar primero robótica a las escuelas privadas de la Ciudad de México, que crecimos exponencialmente, fuimos parte del Galardón PYME ya en los albores de 2008 y pues ya recientemente, gracias también a las nuevas reformas educativas bajo la autonomía curricular, hemos estado ayudando a las escuelas públicas, tanto primarias como secundarias, inclusive ahora tenemos algunos proyectos en preescolar para que la robótica pueda ser un eje transversal del conocimiento y así ir formando, así como pues pensamos que los niños tienen que aprender deportes, educación física, nutrición, pues también tenemos que aprender cómo hacer pensamiento computacional y cómo acercarnos por la ciencia, la tecnología, que sin duda abre la puerta a los trabajos del futuro y a la innovación que como México podemos tener. Debería ser entonces una materia, la robótica debería ser una materia tan importante debido a que el mundo digital está avanzando tanto y que debería entrar, pues a lo mejor no sé si desde la etapa primaria o secundaria, debería ser ya una materia, doctores, ¿qué me cuentan? Bueno, en lo personal creo que sí debería de ser materia obligada, me refiero. Debería de ser parte de una materia, no tal cual el nombre de robótica, porque robótica es un grupo de áreas, no es un área en específico. Y nosotros hemos incursionado en tratar de enseñar a niños de primaria, no tal cual pensando en robótica, sino en darles las herramientas necesarias para que empiecen ellos a descubrir. La robótica se presta a que ellos puedan empezar a entender matemáticas, mecánica, de una manera tan amigable que ellos no lo sienten. Cuando alguien le empieza a dar nombres a las cosas, empieza a generar una forma de conceptualizarlo. Ajá. Pero en la manera que el niño empiece a jugar, creo que es como se debería de integrar como una materia. Muy bien. Oye, hay una parte que me interesa mucho comentar. Noé, cuéntame, ¿un robot y un androide son parecidos, similares o es lo mismo? Hay un concepto, podría ser lo mismo, nada más que el androide tiene la forma de un humano. Tiene manos, extremidades, ese es el concepto de androide. Un robot puede ser como lo que tenemos aquí. El androide puede ser Sofía. Sofía, exactamente. Okay. Tiene muy parecido al cuerpo humano, ¿no? Y esto es un robotito. Puede ser un robot. ¿Y este robotito qué hace? Bueno, este robotito lo diseñó una alumna nuestra que se llama Aranza y lo desarrolló para una competencia, un programa educativo que nace de FIRST, una organización americana que empezó a trabajar en STEM, y Lego Education, que se llama FIRST Lego League. Y es una iniciativa que busca que los niños se involucren con la ciencia y la tecnología desde chicos, a la vez que se divierten, y que tiene cada año un eje temático. En aquella ocasión estábamos trabajando sobre el cambio climático. Entonces los alumnos diseñaron un robot que pudiera resolver alguna problemática del cambio climático. Y este en particular, que hizo el equipo de Aranza, se llama Fire Safety y es un robot que buscaba simular cómo eventualmente un robot más grandote podría apagar incendios forestales. Ajá. Entonces, igual y ahora no lo ven en movimiento, pero se puede llenar de agua y puede disparar agua, podía lanzar también unos proyectiles como una especie de pelotas. Y ellos habían hecho una investigación que había como ciertos proyectiles con cierto tipo de polvo que podían apagar incendios. Entonces, hicieron toda una investigación al respecto y pues realmente es una forma en la que hemos observado, a partir de los robots que ellos hacen, que los alumnos también detectan la capacidad que ellos tienen desde chicos. Claro. Y no solamente es importante dotarlos de los conocimientos técnicos. A nosotros nos gusta la robótica porque hablas a la vez de programación, pero también de electrónica, de mecánica, de ciencia, de matemáticas, sino también las competencias socioemocionales. Ajá. Que los alumnos se den cuenta del desarrollo de su liderazgo, creatividad, pensamiento crítico, y ponerlo, además, en servicio de una comunidad
que va a resolver un problema social a partir de la tecnología. ¡Qué barbaridad! Toda una explicación maravillosa. Noé, cuéntame del robot agricultor que en Chapingo están realizando o ya es una realidad. Es un prototipo que inició hace 4 años prácticamente. Este robot tiene la intención de ayudar en la agricultura en tareas que son difíciles de realizar para el humano, pesadas. Mira, ahí lo tenemos, ¿no? Y que son, sí, es parte del proyecto. Y bueno, también tareas que son peligrosas, como la aplicación de pesticidas, fungicidas. Desgraciadamente en México, por la poca cultura que tenemos en los campesinos, en los agricultores, mucha gente trabaja sin protección. Claro, claro. Entonces esto está causando bastantes problemas de salud, sobre todo en la parte norte del país. Entonces quisiéramos que un robot de este tipo pues, pudiera hacer esas actividades que esas son pesadas. faenas rudas, ¿verdad? Claro. Y de peligro Sí. a la salud. Así es. Además... ¿Pero qué tan fácil sería para un campesino hacerse de un robot como este? Pues estamos pensando que sea económico en primer punto y la otra es que pudiéramos tener varios, ¿no? Que pudieran hacer varias tareas conjuntas. La idea de este robot es que sea multitareas. Claro. Entonces, pues estamos pensando también que pudiéramos incluso ahorrar insumos en la agricultura porque esto va a ir detectando donde se requiera el pesticida, el fungicida Claro. o incluso fertilizantes. Y más en nuestro campo que luego no lo tenemos tan descuidado, eso sería sensacional. Bueno, pues Jesús Savage, luego nos cuentas un poquito más de lo que están realizando ustedes y también regresamos para hablar todo lo que está haciendo el Tecnológico de Monterrey. Vamos a hacer una pausa chiquitita, estamos en redes, en Facebook Live, pueden escribirnos todo lo que gusten y además también, por supuesto, hacer preguntas a nuestros especialistas ahora que tenemos la posibilidad de hacerlas y sobre todo si están interesados a lo mejor en adentrarse en este campo tan interesante de la robótica, pues empezar a preguntar desde lo más pequeñito hasta lo que ustedes consideren lo más difícil. Regresamos, Vida Digital para ustedes. Mario Campa Santana, servidor, y soy director de capacitación del CERAI. CERAI significa Centro de Especialidades Robóticas y Aplicaciones Industriales. CERAI oficialmente desde 2014 desde que nació es su inicio, en 2014. Ofrecemos capacitación a industria, a escuelas a nivel medio superior y superior y público en general, dando especialización en lo que es robótica y automatización industrial. Todos los robots son de importación, todos, y somos proveedores de robots también. Manejamos diferentes marcas con diferentes tecnologías. Por ejemplo, a nuestra espalda tenemos unos amarillos que son japoneses, se llaman Fanuc, unos alemanes que son Kuka, también tenemos holandeses. Hay diferentes marcas de robots y trabajamos con todas ellas, las más comerciales en México. Tenemos desde la robótica que se llama infantil Lego, tenemos robótica industrial como es robot industrial, y tenemos también robots colaborativos que son mucho más pequeños y que son ahorita el auge, ya que trabajan mano a mano con el humano, ¿no? Para cosas más exactas, electrónica, medicina, cirugías, etcétera. Yo recuerdo, van a decir que qué cosas, pero así es la vida, haber hecho un crucero en el cual una de las grandes novedades, porque todo tecnología este crucero, y entonces todos los cócteles y todas las bebidas las preparaban 2 brazos de estos robots y las botellas estaban así, y entonces agarraban las botellas o pescaban las botellas, los vasos, hacían la mezcla del cóctel y lo ponían para que lo servía. Tú tenías que poner en una tablet qué querías, qué cóctel elegir, entonces ellos recibían ya la información y no había un solo ser humano ahí, porque además, bueno, esos cócteles ya estaban incluidos en el costo de lo que pagabas por el barco. Y esa fue una de las cosas más atractivas del barco, de ese crucero que lo tomé pues ya hace unos añitos, hace 2 o 3 años, y todos tomándole fotos a los brazos de estos robots, que además era fantástica la velocidad en la que te preparaban el cóctel que quisieras, de lo más elaborado que quisieras. Entonces, la robótica está en todo, se aplica en todo. Pero ¿qué tan caro es desarrollar y qué tan complejo es desarrollar un robot? Me gustaría comentar algo que me llamó la atención. Cuando se empezó a definir robot y las tareas que se hacen, perdimos en cuenta un tema muy importante. El robot ha empezado a tener un papel muy dominante en la parte de medicina,
Por ejemplo, en la parte de prótesis, es algo muy importante que se ha hecho en la operación de miopía, lo hace un robot. Y así podríamos dar infinidad de ejemplos. Hablamos una vez de exoesqueletos. Exactamente, ¿verdad? los exoesqueletos son asistentes al organismo cuando una persona tiene una discapacidad. Pero a veces cuando pensamos en un robot, o pensamos en un humanoide, o pensamos en un brazo, pero no estamos pensando en algo tan cercano a nosotros. Imaginemos que alguien pone una prótesis. La prótesis pasa a ser parte del cuerpo o del organismo. Una silla de ruedas, nosotros estamos trabajando en sillas de ruedas, una silla de ruedas mecánica no da tanta facilidad a muchas personas, pero si la dotamos a ser un robot que además entienda al usuario y pueda sentir qué es lo que pasa dentro del usuario para tratar de preservar la mejor calidad de vida, creo que ahí es a donde la Ahí robótica está, mira, toma, la silla de ruedas de la que hablas que sí, pudiera ya... toma una representación más cerca. Porque a veces pensamos, un robot, yo no trabajo en una fábrica. Ajá. Un robot, yo no diseño Ensambla, claro. un autónoma o un autómata. Pero al final del día lo que no nos damos cuenta es que cada vez nos están ayudando más en tareas esenciales para vivir Por mejor. ejemplo, el robot que ustedes están para el autismo, que se llama Teco. Sí. Cuéntame. El robot que empezamos a hacer es de una necesidad básica. Yo hago un robot y el robot se tiene que comunicar con alguien. Se puede comunicar con otros robots, pero más importante aún es comunicarse con el ser humano que lo está atendiendo o ¿Ese utilizando. es Teco? Él es Teco. Ajá. Es una de las versiones que tenemos de nosotros de Teco. Teco puede tener ciertas expresiones faciales, pero empezamos a trabajar con algo también muy importante. Los niños que padecen autismo no son capaces de reconocer expresiones faciales de una forma tan rápida. Okay. Entonces, lo que hace Teco tiene una cámara y puede detectar microexpresiones. Todos nosotros estamos haciendo ahorita en este momento microexpresiones que son llevadas a cabo por el subconsciente. Eso quiere decir que no nos damos cuenta que las estamos haciendo. Pero si yo usara microexpresiones faciales, podría darme cuenta si alguien me está mintiendo, si alguien realmente está feliz, y eso ayudaría al niño a entender también. Entonces, lo que hace el robot está analizando las expresiones faciales de las personas que lo están utilizando y le empiezan a mostrar al niño cómo debería de comportarse en diferentes situaciones sociales. Para lograr esto, el robot tendría que ser capaz de entender la sociedad. Y entender la sociedad es un tema bastante complejo. Claro. La mayoría de nuestro uso en el cerebro lo usamos para entender las relaciones sociales. Entonces, ahorita que mencionaste lo de inteligencia artificial, una máquina puede ser tan compleja como abrir o cerrar una puerta, que podría ser un robot básico, o poder entender una conversación y poder tener una fluidez. Entonces, lo que buscamos en Teco es que llegue a la siguiente etapa, y la siguiente etapa es entender a la sociedad de una forma adecuada, entender qué es el lenguaje, los conceptos del lenguaje y entender también los sentimientos humanos. Uy, esa es una faceta muy importante, ¿verdad, Jesús? Sí. Entender las emociones. Bueno, si logramos que eso lo haga un robot, a lo mejor ya no nos sentiremos en el futuro, pues los que sienten que no desean tener pues familia o que quieren estar un poquito más ermitaños, pues ya no estarán tan solos. Pero además no solo eso, la asistencia a esta ayuda psicológica. Lo que me decían hace rato, que si tenemos nuestra robotina en casa, a lo mejor dice sí señora, y uno se siente feliz, pero a ver, que me entienda, que sea recíproca. ¿No, Jesús? Lograr eso es muy importante. Bueno, hay un problema de los adultos mayores que viven solos. Exacto. Tal vez en México todavía no se ha dado mucho este caso, pero poco a poco cada vez se va dando. Mundialmente. Mundialmente. ¿Cuánta gente vive sola y luego no te enteras que ya murió? En Japón, en Estados Unidos, en Europa. Por ejemplo. Y en México ya empieza a pasar eso. Sí. Entonces aquí la idea es tener un robot que esté con un adulto mayor, no nada más un robot, sino varios robots, o lo que se llaman casas inteligentes, que estén detectando la situación que está pasando en la casa y de esa forma poder ayudar al adulto mayor. Pero estamos hablando entonces de gente que tiene mucho poder adquisitivo. Porque los robots están bajando mucho los precios. ¿Sí? Por ejemplo, en una casa tú puedes poner un sistema con cámaras y... no, bueno, sí, pero ya para tener asistencia a un robot sí ya está un poco... Bueno, a ver, por ejemplo, tan solo con las cámaras podrían detectar si una persona se cayó, claro, si hay situaciones de riesgo. Y entonces con esos sistemas se podrían comunicar con alguien que está en forma remota. Sí, y eso ya es más fácil. Ya es más fácil. Pero, por ejemplo, esa asistencia psicológica o ese deseo hablar con alguien, pues ya nos costaría bastante, ¿no? Tener un robot que tenga esas capacidades. Bueno, cada vez, eso está dando una convergencia tecnológica. Por ejemplo, en los celulares, tenemos en el celular de Apple, tenemos a Siri, en Amazon tenemos esta
esta bocina Sí. que tú le puedes hablar. Y se está creando estos vínculos donde poco a poco puedes tú estar dialogando con alguien. La semana pasada Google enseñó un sistema que hace reservaciones en forma automática y las personas que iban a hacer una reservación para un restaurante, era para un restaurante, el que recibió la llamada nunca se dio cuenta que estaba hablando con algo sintético. Ya. Entonces, bueno, Con una inteligencia artificial. Con una inteligencia artificial Muy bien. sintética. Vamos a hacer una pausita y yo a Siri, pues no sé, le pregunto que quién es su novio y siempre me dice que Steve Jobs. O sea, que en paz descanse, pero siempre me contesta eso, no me contesta otra cosa. Pero sí es muy simpático y nos ayudan en muchas cosas. Regresamos para seguir hablando de robótica y todo lo que converge en esta vida digital. Gracias. Soy Arturo Montes de Oca Figueroa, soy el director de la compañía Raiza y director del Centro de Especialidades Robóticas y Aplicaciones Industriales. Raiza hace automatización, hace la integración de equipos de diferentes marcas para solucionar problemas de producción a las empresas, principalmente para la industria automotriz y autopartes, aunque también ya trabajamos con algunas manufactureras y farmacéuticas. Ya tenemos 19 años. Hacemos aplicaciones de soldadura, con arco, con spot. También hacemos aplicaciones de sello, manejo de materiales y muchas aplicaciones, por ejemplo, corte con láser, aplicaciones de sellos, pinturas. Son muchas aplicaciones que la industria requiere y es una gran solución para ellos porque mejoramos la calidad y disminuimos el riesgo del ser humano. Van a ser una gran ayuda y es un gran aporte para el ser humano porque hacen los trabajos repetitivos y aburridos que al ser humano le cuestan mucho trabajo. Evita lesiones, evita contaminación pulmonar, evita muchas cosas. Roberto San Martín, bueno, pues tú formas y te forjas en un medio interesantísimo que es precisamente todo pues, ¿qué diría yo? Toda esta disciplina y esta ciencia y este maravilloso mundo de la robótica. Y tú has visto crecer el pensamiento y el cerebro de muchos chicos que se apasionan, ¿no?, de esta disciplina y de esta ciencia. Y estamos viéndolo ahora aplicado a la industria. ¿Tú crees que en algún momento podamos tener algún galardón industrial, así como lo lograste con los chicos de la NASA? Sí, y yo creo que es un excelente tema por dos razones. Hace rato preguntabas un poco qué pasaba con el costo, ¿no? Y bueno, hasta qué punto es accesible o no alguna solución robótica. Y creo que mucho tiene que ver con las fases en las que se va desarrollando la tecnología y luego se va volviendo común para todos los usuarios. Entonces hay una primera fase de investigación que es mucho más cara, pero luego hay una fase de comercialización al público en general que permite que los precios se abaraten mucho. Pero desde lo que nosotros como Robotics trabajamos, pensamos que en la medida en la que logremos impactar a más niños en todo el país y a más jóvenes que estén trabajando en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las famosas STEM, más podemos impulsar que haya un cambio que haga menos escaso los recursos intelectuales y materiales para hacer cada vez robótica más económica. Y entre más oferta hay y más personas pueden hacer un robot que aspire, entre más personas pueden hacer un robot que ayude en la casa, más barato será el proceso para que eso pase. Entonces, para nosotros ha sido increíble ir viendo esa trayectoria de hace 12 años cuando teníamos 100 alumnos al año, ahora que más o menos estamos con 100,000 alumnos al año, de ver cómo va creciendo la oportunidad de que los alumnos aprendan cosas novedosas e importantes, y creo que México va a que en 2 o 3 años estemos hablando de 1 millón o 2 millones que en el país estén aprendiendo sobre estos temas, que va a ser un cambio muy relevante. Y ya estamos viendo también, yo voy mucho a las ferias de tecnología, por ejemplo, en enero fui al Consumer Electronics Show en Las Vegas, que es pues la feria de tecnología del consumo quizá más importante, donde se lanzan los nuevos productos.
Y fui muy feliz. ¿Y qué fue lo que más te asombró? A ver, cuéntame. Te voy a decir lo de que esa más felicidad. me asombró. Y lo que más me asombró fue que fue la primera vez que tuvimos un pabellón mexicano de emprendedores que están haciendo tecnología en México y que a través de llevar sus proyectos al Consumer Electronics Show estamos empezando también, digo, seguro que ya se hacía, pero es la primera vez que a mí me tocó ver en el Consumer Electronics Show un pabellón mexicano de emprendedores mexicanos que están vendiendo ya sus proyectos y comercializándolos a nivel internacional. Entre ellos, por ejemplo, Marco Mascorro, un ingeniero que lleva una empresa de robótica que hace inventario en distintas empresas de retail en el mundo, ¿no? Y que está por Forbes a nivel mundial como uno de los 30 más talentosos que tienen 30 años de edad. Mexicano. Y mexicano. Y como él había otros 20. Qué padre. Muy bien. Pero a ver, toda esta tecnología y toda la robótica la podemos emplear pues cada vez más en casa, ¿no? Me decías, Jesús, y me decías que había una aspiradora, ¿o qué era? Bueno, ya hay la aspiradora que solita hace todo su trabajo, ¿no? Hay una compañía que se dedica a hacer robots de servicio, entre ellos Rumba. Y Rumba aspira, puede limpiar albercas, puede limpiar techados, pero cada vez son los robots más serviciales en tareas domésticas, incluso las lavadoras se puede considerar que es un robot. Y me gustaría contar rápido una anécdota. Hace un tiempo fui a Austin, a Scottsdale, y pedimos un Uber. Y cuando llegó el Uber, llegó un self-driving, quiere decir un auto no tripulado. No con conductor. Sí, yo esperaba ver al conductor, pero llegó sin conductor. Y yo me dedico a la parte de robótica, inteligencia artificial. Y dijiste aquí, pero ser el usuario de un self-driving, créeme que te genera un shock. O sea, decir, me voy a subir a un carro que no está un chofer al frente. Y te decía, hola, buenas tardes. Te saluda y puedes ver la navegación, te dice dónde va, etcétera. Claro, ves tu GPS y todo. Pero llega al punto en el que es un choque cultural. Lo único malo es que no te abre la puerta. Te la abre. Ah, también. Sí, son carros eléctricos y los pueden abrir. Perfecto. El punto ahí es el choque cultural del uso de la robótica. ¿Hasta qué grado estamos como país, como México, conscientes del grado de avance en el mundo? ¿Y nosotros no tanto? ¿En qué Yo diría estamos? que, por ejemplo, si llegara un self-driving a recoger de manera... No te subes. Yo sí me subí. Tú sí, pero mucha gente dirá, yo no me subo. Pero te voy a decir algo, me subí primero por la curiosidad de saber cómo era, ¿no? Pero siempre estás acostumbrado al chofer o al conductor, pero en el momento en que haces ese cambio, no es lo mismo que tú lo estés programando y haciendo pruebas en laboratorio, que ya sea un dispositivo de uso común. Que sea ya una cosa cotidiana, sí, ¿no? Una cosa y créeme real, que cuando yo me subí, me senté, no me senté adelante, me senté atrás, iba viendo cada movimiento que hacía el volante, etcétera, porque sí tenía esa incertidumbre. No vaya a chocar. Tienen que pasar muchas pruebas, etcétera, y hace poco tuvo incluso un accidente, un auto Uber, no sé si lo vieron, pero pararon todo el proceso de investigación por ese accidente. Pero al final del día son cosas que son transiciones también culturales. Hay robots que se dedican a hacer arte también. Claro. Pero al final del día nuestro país tiene que entender también, para que se hagan desarrollos de ese tipo, que va a haber una transición tecnológica y no nada más en un celular. No. Es una transición tecnológica en donde la robótica va a cubrir tantos aspectos de la vida diaria que vamos a ser cubiertos de una forma más intensa, y el ser humano va a tener más tiempo para pensar en cosas que son más importantes, no tareas rutinarias. ¿Quién quiere pasar en el tráfico 3 horas? Nadie. Entonces, ¿por qué no usar un self-driving y yo hacer mis tareas que requieren otro tipo de intelecto y dejar eso al robot? Claro. Y dejarme de preocupar por el tráfico, que me busque la mejor ruta. Incluso esos carros se están convirtiendo en oficinas. Pueden mandar fax, pueden llevarte a llevar a diferentes pedidos, etcétera, ¿no? Pero también están aprendiendo de ti. Esos carros aprenden el comportamiento del ser humano. Entonces el robot está aprendiendo del ser humano y el ser humano del robot. Vaya, es que no puede ser, esto no se puede separar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los robots nos van a superar? Vamos a hablar de eso regresando, y retomo con Noé de la Universidad Chapingo. Vamos y tenemos más robótica en esta mañana de Vida Digital, no se vayan. Este proyecto es el proyecto de tangibles educativos para lenguas indígenas. Es un proyecto que surge de colaboración que ya se tiene por más de 15 años con un centro hermano, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, conjuntamente con INAOE. El proyecto pues consiste en acercar a niños y jóvenes dispositivos con los cuales puedan interactuar en su lengua indígena.
indígena. También pues ponerles disponibles tecnologías en las cuales pues ya habían plasmada también su lengua y la revaloricen y la vean al mismo nivel que pues el lenguaje predominante. Este juguete, como podemos observar, son 3 discos que nos permiten armar una frase. Es una familia de juguetes. Por un lado están los que van encaminados a los niños más pequeños, los que les llamamos paquitos, que son 2 robots con los cuales pueden interactuar en su lengua y además pues conocer las partes de su cuerpo o reforzar las partes de su cuerpo en su lengua materna. También tenemos un gusanito que habla ñañú, que es un dispositivo el cual se conecta con un dispositivo móvil, ya sea una tableta o un teléfono celular inteligente, en el cual pueden ir construyendo frases en esta lengua. Y la idea es que una vez que arman una frase, pues puedan escuchar cuál es la pronunciación de la frase y además ver una animación que pues les divierta. También incluye una lotería que va encaminada ya a un rango mayor, que es desde niños, incluso pues para adultos pueden jugar, que es un tablero inteligente que pues sigue un poco la idea de lo que es una lotería, en el sentido de que pues uno arma un tablero y este tablero inteligente empieza a cantar la configuración que ya se le armó en cuanto a los animales. La temática es principalmente animales de la región y este tablero pues está para 3 lenguas: maya, mixteco y náhuatl. Los primeros paquitos que desarrollamos, paquitos y paquitas, son monolingües. Entonces ya viene con su ropa y ya es fija su lengua, solo tiene una lengua. Pero pues veíamos que esto era complicado porque teníamos que tener tantos paquitos como lenguas quisiéramos probar. Entonces se nos ocurrió hacer un paquito que fuera políglota, que hablara varias lenguas. Entonces lo que hicimos fue agregarle un identificador electrónico en la ropa y un sensor de ese identificador en el cuerpo del robot. De modo que cuando el robot detecta, la electrónica del robot detecta eso, pues el identificador de la ropa pues habla esa lengua. Entonces eso nos ahorra pues tener muchos muñecos, entonces tenemos 3 en 1. Entonces ahorita lo que tenemos es un paquito que habla español, náhuatl y wixárika. Y tenemos una paquita que habla español, purépecha y totonaco. Ahora que fui a Chiapas yo necesitaba un paquito. Estaba en la lengua tzotzil, ¿no? Mucho. En San Juan Chamula también fuimos y necesitamos, claro, todos hablaban también español o algunos otros lenguas también. Ahora, yo quisiera saber el intercambio, de las universidades, como el Tecnológico de Monterrey, como la UNAM o como la Universidad Chapingo. ¿Tenemos intercambio con otros países para poder hacer que nuestros futuros ingenieros en robótica crezcan y además también estén pues a la vanguardia, como decías, de lo que se está dando en la tecnología en otros países, Noé? Sí, nosotros el año pasado pudimos participar en el Field Robot Event 2017 que se llevó a cabo en Inglaterra, en la Universidad de Harper Adams. Y ahí, bueno, todos los robots que compiten en esa competencia son principalmente de Europa. Entonces, uno de nuestros estudiantes que participó en el evento contactó a un profesor de Alemania, de la Universidad de Osnabrück, en Alemania, y ahorita está haciendo la estancia allá con ellos, está por regresar. Entonces, fue un logro principal de este evento. Y bueno, en mi caso, yo estudié el doctorado, la maestría en la Universidad de Agricultura de Tokio y también tenemos convenio directo allá con ellos. Y bueno, tenemos otro convenio con la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio, la Universidad de Hohenheim en Alemania, y me parece que esas son las que tenemos ahorita. Entonces, nuestros egresados en robótica tienen por fuerza, o más que por fuerza, por recomendación obligada, que es lo mismo, estudiar, hacer un posgrado en el extranjero para mejorar, claro, para estar al nivel de otros países. ¿Tenemos que hacer eso? Yo creo que sí, porque nos llevan mucha ventaja, sobre todo en esta área. ¿Quién es el país más avanzado en robótica? Yo creo que es Japón, sin lugar a duda. Sin duda. Sigue siendo Japón, hace muchos años que es Japón, ¿no? Yo creo que también, bueno, yo también considero Alemania también. Alemania y Japón. En nuestro caso de colaboraciones, por ejemplo, el Robocop nos ha abierto la puerta a conocer muchos investigadores de diferentes países.
El año pasado que participamos en Japón, Toyota va a empezar a fabricar robots ya comerciales y se estableció un convenio con la UNAM para recibir un robot de Toyota y hacer investigación conjunta con ellos. Y eso la competencia nos ayudó a que conocieran lo que hacíamos nosotros y escogió a ciertas universidades de todo el mundo y una de ellas fue afortunadamente la UNAM. ¿Se llevan a los egresados? Tenemos un estudiante que se acaba de ir a estudiar un postdoctorado en Japón. Claro, estudian y después se quedan con ellos, ¿o qué pasa? Porque esa es la cosa, que se nos van los cerebros. Es que desafortunadamente no podemos competir con los salarios. Yo tengo varios estudiantes que trabajan en Estados Unidos, en Google, y si les digo el salario y con lo que ellos ganan, con lo que yo les pagaba como ayudantes, no es absolutamente nada. Claro. Y pues está bien, o sea, preparamos a los estudiantes para que tengan un mejor futuro, ya sea aquí en México o en el extranjero. No todos se van, algunos se quedan y forman sus empresas. Hay un caso muy interesante de 2 estudiantes que trabajaron conmigo hace como 10 años, formaron su empresa que se llama Sando Robotics y ahorita es una de las más importantes de venta y comercialización de productos de robótica. ¿Es para el área de la medicina? No, es para el área de venta de robótica. Otro ejemplo claro es el de Robotics, ¿no? Que fueron estudiantes del Tecnológico de Monterrey que formaron su empresa y han sido muy exitosos. Entonces yo creo que sí, poco a poco se va avanzando en esto, que ya sea que se vayan al extranjero o que formen sus empresas aquí en México. ¿Qué opinas, Pedro? Pues voy a hacer un comentario que me surge ahorita. ¿Y lo puedes hacer en 40 segundos? Sí, básicamente creo que el Tecnológico ahorita inició una iniciativa con China, porque China va a ser la vanguardia en el mundo en tecnología. Ahorita acabo de ir a China, que acabo de regresar hace un par de días, y China está no creando institutos, está creando ciudades. Fui a visitar la ciudad de la inteligencia artificial, la ciudad de la rehabilitación, la ciudad de la robótica. Entonces no hay un país que yo haya visitado en el mundo que tenga esa inversión y esa cantidad de gente que está contratando en el mundo. De todo el mundo. Ahorita comentaban acertadamente el salario es uno de ellos, pero también la calidad de vida en las ciudades de China. Uno piensa en China manufacturera. No, hay una China tecnológica, con buenos salarios y buena calidad de vida. Claro. Entonces el Tecnológico ahorita está haciendo esa relación para hacer los startups de los nuevos productos de robótica. Pues vamos a regresar a hablar de eso, de las startups y también, bueno, es que el mundo de las aplicaciones también es otra cosa. Nos hablas también de eso, Roberto, ¿no? Ahora que regresemos de esta pausa muy pequeñita y volvemos con Vida Digital y Robótica. Actuadores, transductor que transforma señales eléctricas en movimientos mecánicos. Androide, tipo de robot que procede y actúa como seres humanos. Actualmente los androides reales solo existen en la imaginación y en las películas de ciencia ficción. API, interfaz de programación de aplicaciones. Es una biblioteca con clases y métodos para realizar programación orientada a un objeto. Cabeceo, uno de los 3 movimientos permitidos a la muñeca del robot, llamado así por similitud con el correspondiente movimiento de un barco. Cibernética, estudio comparativo de los procesos orgánicos y los procesos realizados por máquinas, con el fin de comprender sus semejanzas y diferencias y lograr que las máquinas imiten el comportamiento humano. Cinemática, término utilizado en robótica para referirse a las acciones llevadas a cabo por un manipulador y que supone la unión física entre los mandos accionados por el operador y el elemento que efectúa la acción. Exoesqueleto robot, es una estructura metálica que facilita la movilidad del robot. Interfaz, conexión física y funcional entre 2 aparatos o sistemas que utilizan diferentes lenguajes de comunicación. IHM, interfase hombre-máquina, y MMI son las siglas para referirse a Man-Machine Interface. Leyes de la robótica, conjunto de reglas destinadas a ser cumplidas por los robots de la literatura. Sin embargo, estas normas podrían llegar a ser aplicadas en diseño de los robots futuros. Estas leyes son: primera ley, un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.
Bueno, tratamos siempre de darles el glosario para tener una idea un poco más clara de algunos términos y sin embargo siempre nos quedamos cortos, pero todo esto se puede pues ver también en internet. Y hablábamos de las aplicaciones y de que también podemos decantarnos si estudiamos robótica para hacer qué otras cosas, Roberto. Sí, o sea, creo que a mí me gusta mucho la idea de la robótica porque es la combinación de muchas áreas. Entonces, cuando estamos pensando en robótica, estamos pensando en mecánica, en electrónica, en programación, pero también la interfaz de cómo va de alguna forma a interactuar esa máquina con el humano o con un problema social. Entonces, a nosotros nos ha funcionado hablar de robótica como un hilo conductor educativo porque tiene la nobleza de que te permite trabajar distintas habilidades e intereses de las niñas y de los niños, porque pueden conectar con lo que está pasando en casa, con los problemas que están viendo en su comunidad y tiene mayor transversalidad con todas las materias que ellos van estudiando desde primaria hasta preparatoria. Que es y después saltan, dan el brinco al TEC de Monterrey o a la UNAM o a la Universidad Chapingo. A donde ellos quieran. O al IPN. O sea, necesitamos que sean miles y prontamente millones los niños que estén empapados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos muchos casos de alumnos que definitivamente encuentran ahí su pasión y tienen clarísimo que quieren estudiar en la UNAM, en el TEC, o en el MIT, o en Stanford, o en Francia, y quieren estudiar algo sobre tecnología, pero también otros que no dejan la pasión de la música, que no dejan la pasión por la paleontología, y que necesitamos de todos ellos, porque inclusive hace rato que hablaba Pedro sobre los cambios en tecnología, son tan fuertes que vamos a necesitar de diputados y senadores hablando de la ley en tecnología, claro. Necesitamos de gente que sepa cómo venderla, necesitamos de gente que nos ayude a construir de esto una industria. Y por eso que desde la visión de Robotics queremos que todas las escuelas privadas, que todas las escuelas públicas tengan contenidos de calidad a bajo costo con los que ellos puedan llevar robótica a sus alumnos. Ok. Pedro, me preguntaban en Facebook Live si podemos considerar un dispositivo como un teléfono inteligente, una tableta o una tablet como un robot. ¿Eso es un robot? Principalmente no es un robot porque estás viendo tú la interfase. La interfase es la forma de comunicarse. Cuando usas tu teléfono para ya hacer una tarea, por ejemplo, que tú usaras tu robot para levantar o abrir una puerta, etcétera, entonces sí ya sería parte de un esquema que se podría considerar un robot. Pero si nada más usas la tablet en el panel frontal donde tienes la interfase, pues es la interfase amigable que estás usando. Realmente es un componente que puede ser un robot. Por ejemplo, los drones se pueden controlar por el teléfono celular. Claro. Entonces eso se puede considerar como una parte. En el momento que ya tú pones actuadores que ya empiecen a hacer tareas, no solamente mecánicas, pero en el caso particular yo creo que es más verlo como una parte de una interfaz entre la comunicación del robot con el usuario. Muy bien, Noé, a manera de conclusión, cuéntame, ¿qué opinas tú sobre la robótica en esta época y en nuestro país? Yo creo que en mi caso, en el área de la agricultura, nosotros tenemos el potencial de convertirnos en líder en este campo, sobre todo porque México es un país donde tenemos todos los climas posibles y podemos cultivar todo el año. Entonces la robótica yo creo que sí nos podría llevar a liderear este campo y por qué no pensar en exportar después tecnología como lo hacen los países desarrollados, exportar robots agrícolas a Japón, Alemania. Y por ejemplo, ¿ustedes tienen suficiente material, llega suficiente material, los insumos materiales para poder realizar robots o nos hace falta ahí algo? No, tenemos prácticamente todo, hay los insumos, el acero, el aluminio, todos los insumos están aquí en México. Nos faltan los cerebros, claro, los estudiantes. Y lo que comentabas un poco antes de si se nos roban o si se nos fugan los cerebros, yo creo que no es así porque nosotros tenemos el contacto con ellos. Entonces podemos formar nuestras redes y estar trabajando desde allá con nosotros, colaborando, claro, y pueden ellos incluso aportar ideas a estos robots, a estos claro, prototipos. O sea, no es tanto de que se nos van, ¿verdad, Jesús Abash? Van, sí, pero tienen un pie en México porque quieren que México también levante en cuestiones de robótica y tecnología. Sí, y algo interesante que se mencionó hace un momento con respecto a China. En 2008 nosotros ya llevábamos 2 años participando y apareció un equipo chino por primera vez en el Robocop. Al principio les fue muy mal, pero poco a poco yo vi cada año cómo ellos iban superando hasta que en el 2014 quedaron campeones, ¿sí? 2 años después ellos ya tenían un robot comercial, ¿sí? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué razón? Tú hablabas del RoboSpeed, ¿no? No, hay una frase que en China se usa mucho que es China Speed, la velocidad en que ellos pueden transformar
prototipos a productos O comerciales. sea, van que es a pasos exactamente eso. agigantados. Sí, es lo que también los gringos le llaman la última milla. O sea, desafortunadamente ahorita en México nos falta la capacidad de pasar de prototipos a productos comerciales. Así es, concisos y Cosas precisos. que ya se puedan comercializar y vender, ¿no? Entonces, es algo que creo que nos está faltando. Ok, entonces nos falta que los chicos desde temprana edad los motivemos y les demos incentivos para que vayan a estudiar y se decanten por la robótica, ¿no? Pero también habrá que ver si tienen las facultades, porque hablas de muchas matemáticas, Roberto. Es que eso es algo, qué bueno que tocas ese tema, porque fíjate que cuando nosotros nos tocó lanzar un proyecto de la SST que se llama Puntos México Conectado, que llevó robótica a todos los estados y la lleva en forma gratuita. Y teníamos esa duda, ¿no? ¿Por qué en los estudios educativos hay estados que están más rezagados que otros? Y fue increíble en este programa detectar que cuando implementamos el programa de robótica con las mismas condiciones en todos los estados, teníamos el mismo número o la misma proporción de niños talento en todos los estados. Entonces, el talento está igualmente repartido en todos los estados, en todas las clases sociales, en todo tipo de familias, pero lo que no son las oportunidades. Exactamente. Entonces, si le damos a los niños desde hoy el ingrediente de que tengan curiosidad por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en formas Ya la nuevas, no como a hicimos. ti y a mí nos tocó. Claro. Imagina ahora una clase divertida, donde está aplicado a Lúdica, algo. claro. ¿Por qué Todo no? Vamos a hablar de robótica con niños más adelante. Gracias, Roberto. Gracias, Pedro. Gracias, Noé. Y gracias, Jesús Savage, en nuestro programa de robótica. Gracias a ustedes. Gracias.